De nuevo con ustedes, Descubre Guadalhorce en este espacio dedicado a nuestra historia, a nuestra cultura, que como saben es nuestro compromiso, el acercarles todos aquellos productos, todas aquellas facetas de nuestra tierra que o bien son menos conocidos o bien son totalmente desconocidos. Por este compromiso hoy hemos creído muy interesante dedicar un programa a un elemento que decora mucho pero por lo general pasa desapercibido. Da alegría a nuestras calles, a nuestras plazas, por toda España, todos los pueblos, todas las ciudades, pero nos vamos a centrar en nuestra tierra, como siempre hacemos, ¿no? Hoy nos vamos a dedicar a los mosaicos artísticos y la cerámica artística que tantos conocemos y tanto decora y tanto alegra las calles. Y claro, para ello traemos al mejor, a la persona más entendida. Hoy tenemos con nosotros a Daniel García. Bienvenido, Daniel. Bienvenido, muchas gracias. Daniel es un gran experto, gran conocedor desde hace muchos años y además autor de muchos de los mosaicos que todos vemos en nuestros pueblos y en nuestra capital. Daniel, ¿desde cuándo te dedicas tú a esto de la cerámica artística? Pues con la cerámica artística llevamos ya trabajando con el estudio propio desde 2006, pero llevando con otro tipo de talleres, estamos trabajando desde el año 2000. Desde el año 2000. 2000. ¿Y cómo te llega a ti esa afición? Pues casi por accidente, como yo como siempre digo. La verdad que dejé la mili, que algunos ya no se acordarán ni de ello, ¿vale? Pues, hoy no se acuerda ya nadie de lo que es la mili. Ya ves, hay mucha gente que ya ni sabe lo que es, ¿no? Pero dicen que desde que no hay mili ya no hay pies planos. Sí, la verdad que sí. y la verdad que dejé la mili y me salí, no encontraba nada, pero siempre he tenido vínculo con el dibujo desde muy chiquitito. Entonces mi familia y unas amistades pues me incentivaron: mira, ¿por qué no pruebas? ¿Por qué no buscas a ver si te vas a la escuela aquí de San Telmo y pruebas si hay algo que te interese? Y me dijo: venga, vale, voy a mirar. Y salieron unos cursos nuevos en ese momento cambiaron de plan, ¿vale? Del plan 64 al actual que tenemos ahora, de tema de módulos. Y yo quería hacer restauración, pero no estaba, ¿no? Y me dijeron: mira, que hay uno de alfarería. Yo no sabía nada de alfarería, yo no había cogido el barro en mi vida, no sabía ni cómo era ni nada. Yo había visto a mi hermana hacer algunas cosillas porque a ella le ha gustado siempre el tema de los berenes, siempre hacía sus barritos, sus cosas, pero yo no había nunca ni preocupado por ello, ¿no? Y me apunté, sin saber nada, me apunté allí. Y mi hermana pues me enseñó un poquito así a hacer alguna bolita así con el dedo, y así empezamos y hasta hoy. La verdad que... Y hasta hoy, que a día de hoy eres autor de muchos de los mosaicos que hay aquí cerca de nosotros. Sí, la verdad que ya tenemos un gran número de cerámicas. Pero bueno, primero vamos a empezar por el principio. Sí. ¿Desde cuándo se trabaja la cerámica ornamental aquí en Málaga? La cerámica ornamental, si hablamos desde la época de los fenicios, 2000 años. Pero... Sí, los fenicios ya la trabajaban. Claro, los fenicios ya la trabajaban aquí y tenemos grandes piezas ahí en el Museo de Historia y todo el tema de piezas de la época de los fenicios. Luego las árabes, sobre todo, que la gente pues no tienen recuerdo o no están un poquito así informadas, porque sí que es verdad que es una cosa que se ha quedado muy siempre en el tintero, que nunca se ha estudiado muy en conciencia, pero que la cerámica rica de granadina, ¿vale? Porque la cerámica popular sí que es verdad que se hacía en Granada, pero la cerámica rica de lo que son de los reinos nazaríes y todo el tema, sí que se hacían justamente aquí, y se mandaban justamente también allá a la época musulmana. Yo los reinos los traían y se los llevaban para allá. Y venían del tema porque teníamos aquí unas minas de manganeso, de cobre y todo el tema, y se hacía aquí las grandes piezas, como por ejemplo las famosas jarras de la Gacela, que tanto de esto, pues justamente se hacía justamente en la zona de Málaga, y el río Guadalhorce y toda esa zona. Ah, sí. Las cerámicas nazaríes que hoy están en museos, ¿se fabricaban en Málaga, que se llevaban en Granada? Sí, totalmente. Totalmente ya está constituido de que son así. Está documentado eso. Sí. Y luego, además de la cerámica, fabricaban otras piezas. Sí, sobre todo en esa época eran sobre todo grandes piezas de utilitario, de aceitera, de tema de jarras, de vasijas, de ánforas y todo el tema, pero sí que se hacía ya grandes cerámicas y mosaicos ornamentales. ¿Y cómo conseguían ellos esos colores que hoy todavía, después de 500 años, nos llama tanto la atención? Porque ellos tienen un conocimiento muy de los minerales, tienen un estudio muy, sobre todo del fuego, del control del fuego. ¿Vale? Tenían los hornos árabes tan famosos que hoy se siguen usando, ¿vale? Que son unos alfares que se rejuntan de piedra y se rejuntan de barro, se hacen unas capas en unas bóvedas redondas,
¿vale? Donde se llega a una cierta temperatura a raíz de mucha madera, de olivo, de cedro, de todo el tipo de maderas que ellos podían encontrar, y se hacían fuego hasta una cierta temperatura y ya tenían un gran control del fuego. Entonces sabían cómo los colores a una cierta temperatura o según qué le hacían de reducción, por ejemplo, sabían que salía un color u otro, porque reduciendo el oxígeno se metalizaba el propio color. O sea, ellos eran conscientes que cierta materia sacada de la cantera de la tierra, aplicando más o menos calor, sí, ampliando o reduciendo el suministro de oxígeno, conseguían un efecto o conseguían ellos otro. Tenían conscientemente de que sabían que a una cierta temperatura, si le quitaban el oxígeno, es decir, tapaban toda la bóveda y dejaban capacidad de cero oxígeno, es decir, que consumiera el oxígeno simplemente de la propia bóveda, se transformaba el color en otro tipo de metal, se metalizaba. Hoy se puede conseguir igual. Sí, hoy con los hornos eléctricos se pueden perfectamente conseguir, con los mismos de propano se pueden conseguir ese tipo de efectos. Y todas esas piezas están hoy en museos. Hoy por hoy están en el museo. Luego, otra cerámica que ha sido muy famosa ha sido la cerámica cartujana. Claro. ¿Por qué ha sido tan famosa la cerámica cartujana? Pero bueno, esa es que está... La cerámica cartujana es más industrial, es decir, la trajeron los ingleses, la trajeron la propia fábrica inglesa, ellos trajeron la serigrafía, ¿vale? Pues fue el boom industrial, de la industria. Entonces, en España no había nada y el boom fue porque ellos producían muchísima rapidez. Entonces, fue la adquisición de una nueva técnica. Claro, de trabajo. entonces la burguesía en ese momento, ¿vale? Y las grandes casas, pues todo el mundo quería ese tipo de cerámica. Entonces, cualquier familia humilde, tener una cerámica, un plato de ese tipo de procedencia, de marca, como entre comillas se puede hablar hoy, ¿vale? Pues era como estatus. Es decir, si yo te presento un plato de la Cartuja, yo ya tengo un estatus, ¿no? Era como como llevar oro, como llevar un tipo de hoy por hoy estamos hablando de las marcas, ¿no? Por ejemplo, si llevo Dolce & Gabbana, pues tengo un estatus distinto a que lleve una marca Springfield, por ejemplo. Claro, yo traigo un invitado y le pongo de comer en una cerámica de la Cartuja. Eso daba distinción, daba marca. Y luego pasamos ya a la época cristiana, a la época castellana. Esos mosaicos que vemos ahora de tantas imágenes, de tantos santos, ¿se fabricaban ya en el siglo XVI y XVII? Y en el XV. Y en el XV también se fabricaban. Sí, ya en el XV, justamente ya con los reyes católicos, ya empezaron a producir cerámica religiosas. Es decir, los religiosos nada más que llegaron y vieron que, por ejemplo, en Castilla se hacía cerámica, pero no la religiosa ni nada. Pero sí que es verdad que ellos iban dejando, a paso donde iban, un elemento religioso. Entonces, ¿qué más elementos se puede poner en la calle que aguante la intemperie, que tú puedas ir a rezar cuando una iglesia está cerrada o lo que sea? Entonces de ahí es donde viene el procedimiento de los retablos. Los retablos simplemente estaban considerados un sitio para poder rezar en cualquier momento de intemperie o de situación compleja de una familia que tuviera que algo que pedirle, pues lo tenían justamente en la calle. De ahí es donde viene el tema de esos tipos de elementos. Claro. ¿Introdujeron técnicas nuevas o copiaron las técnicas de los árabes? Todo viene copiado de copiar, es decir, todo viene de, ¿vale? Como la porcelana ha habido guerras, como el tema de la seda y todo el tema, la porcelana también creó guerras. ¿Sí? Todo el mundo quería conseguir el efecto de la porcelana y cómo se conseguía la porcelana. Y hubo guerra en China, Japón y todo el tema, y los árabes estaban locos por conseguir cómo se hacía la porcelana y nunca llegaron a conseguir la porcelana, los árabes. Y en Europa se pudo conseguir al tiempo, se pudo conseguir la porcelana, igual que los esmaltes rojos. Siempre ha sido una guerra constante y una constante preocupación, que es peculiar, que el fuego, con esa viveza, con ese rojo, es el color más complejo de conseguir a través del fuego. ¿Ah, sí? Es decir, se pueden conseguir los colores tierra, son los más fáciles, los colores verdes, azules, negros, todo. Pero el color fuego es el más difícil. Y el rojo es el más difícil. No hace ni un siglo de que tenemos el rojo bien constituido. Estamos hablando de anaranjado, el tema, pero rojo ha sido la constante de luchar. Y los chinos sí que lo pudieron conseguir, pero se perdieron la fórmula, y de ahí viene la cerámica a mí y todo el tema, y el rojo era el color más, y estamos hablando de un color que no era un rojo vivo, sino un rojo anaranjado. Entonces, cuando veamos una cerámica ornamental y veamos un color fuego, color rojo fuego, sabemos que es moderna, literal. Yo hasta hace muy poco, el pigmento rojo no era un rojo, era anaranjado. Estamos hablando de 3 o 4 años, ya ha venido un pigmento rojo.
hacemos un poquito. ¿Por qué han predominado, bueno, hasta el siglo XIX incluso, ha habido todo tipo de cerámica, pero ha predominado la religiosa? Pero porque el mundo cofrade está hoy en pie, sigue manteniendo, y entonces las hermandades como... Eran los que más demandaban. No, son los precursores ahora de ver más que como cuando vinieron, los mínimos, la Orden de la Veracruz, etcétera, etcétera, venía y donde cada paso que ellos iban interponiendo, quitando un elemento árabe por un elemento religioso, ¿vale? Claro. En este caso es al revés, es decir, tú estás dentro de una hermandad y lo que tú quieres, como aquí, yo paso por aquí, o este es mi barrio, o este es mi sitio, ¿vale? De fe. Entonces, por ejemplo, la Virgen de Rocío, pues tiene su barrio de la Victoria, pues tiene su mosaico en el centro, en la Victoria, para decir que ella está aquí, o la Victoria, o etcétera, etcétera. Entonces la gente lo pone para atestiguar un poco su fe, a quien ellos proclaman su fe, ¿no? Entonces, y han predominado sobre los demás. Claro. De los encargos que tú tienes, ¿predominan los religiosos o predominan...? Hoy por ahí sí, porque yo me he ido por esa rama porque trabajo mucho con el tema cofrade, por el mundo cofrade. Pero trabajamos completamente obra civil, tenemos una fuente en el Burgo, tenemos en Mujarca en Almería, es decir, en casas privadas tenemos fuentes, mosaicos pequeños, aguamaniles, es decir que... Es verdad que hay cosas preciosas en azulejo, ¿eh? Sí, preciosas, la verdad que la cerámica da muchísimo. Y por aquí, ¿qué podemos ver? Que sepamos que tú eres el autor, aquí cerca nuestro. Pues tenemos Tebas, tenemos... ¿En Tebas qué tenemos? En Tebas tenemos la ermita de nuestro Padre Jesús, el Nazareno, que tenemos todo el techo pintado a mano. Todo el techo. Todo el techo de la ermita la tenemos pintada a mano y decorada con pan de oro. Y varios mosaicos, ellos tienen 2 mosaicos míos allí, y varios cuadros. Y luego tenemos en Pizarrano, hace poquito presentamos, el 15 de agosto se presentó el mosaico de la patrona, de la Fuensanta. Aquí en Pizarra. Justamente aquí en Pizarra, aquí en la iglesia de San Pedro. ¿Tú fuiste el autor? Yo fui el autor. Y el de la Virgen de los Dolores, que se inauguró creo que hace 2016 o 2014, no me acuerdo exactamente la fecha, pero que están los dos justamente en esquina. Pues aprovechamos para felicitarte, porque son maravillosos. Muchas gracias. ¿Qué más podemos ver? Luego en Cártama hice una exposición hace ya muchísimos años en tema de cofrades. En Cártama tengo muchos clientes privados que tienen obras mías en sus propias casas. Luego tengo... ahora posiblemente vamos a hacer un trabajo ahí en Peñarrubia. ¿Ah, sí? En la ermita. La desaparecida Peñarrubia. La desaparecida Peñarrubia. Y entonces, como homenaje y como que haya una ermita de la patrona de Peñarrubia, que es la Virgen del Rosario, pues se va a hacer un mosaico posiblemente ahora para abril, creo que es cuando se va a presentar, un poquito antes, se va a presentar el mosaico, que vamos a estar de aquí a poquito con él. Y en Alobrín el Grande tengo varios mosaicos, sobre todo del Señor del Convento, justamente al lado de calle San Sebastián, que es la zona de la Casa Hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno. Y allí también en el pueblo tengo muchísimas obras privadas también. Es que está repartido por todas partes. Sí. Y en Málaga también te podemos ver las calles de Málaga. En Málaga capital podemos hablar que te parece un pequeño circuito, la verdad, sí. Es un bonito enclave. Tengo calle Carretería, calle Fajardo, la iglesia de San Pedro, la iglesia de los Mártires, Convalecientes, un circuito. Calle Carrión, que es la famosa cuesta de... Así que... Y bueno, ¿y cuál ha sido para ti el que más te has disfrutado al hacerlo? Es complicado, la verdad, que yo siempre digo que el último. Es la pregunta difícil, ¿eh? Sí, yo siempre digo que el último. El último es el que más te ha gustado, personalmente. Sí, como las típicas frases que se hacía antiguamente, decía, hoy no se fija, mañana sí. Pues un poquito, tenemos que jugar un poquito con ello, es decir, lo que sí, como sentimentalmente tengo uno que fue el que, por desgracia, fue cuando lo estaba terminando de hacer, fue el fallecimiento de mi madre, que fue el de los Santos Patronos, que está allí en la zona de Martirico, allí ahora no me acuerdo cómo se llama, La Torre, ¿vale? Y ese mosaico sobre todo por ese sentimiento. Por la fecha. Sí, por la fecha, ¿vale? Y ahora tengo el último, porque es de mi hijo, que acaba de nacer, que lleva un mesecito, pues tengo otro mosaico que es de la Fuensanta, que sobre todo está dedicado para en esa fecha, claro. ¿No? Entonces todo lo que yo recuerde del mosaico me recuerda a él. Te toca un poquito. Entonces nada más que yo veo el mosaico, pues me acuerdo de los buenos, los malos ratos. Así hay mosaicos que tienen cositas
más desagradables y otras pues un poquito Eso más es alegres. personal ya, Sí. de las Sí. experiencias personales Sí. del trabajo. Y después se nota en el trabajo también. ¿Sí? Sí, se nota la pena, se nota la alegría, los colores. Tú eres capaz de distinguirlo cuando lo ves Sí. aquí, tú ves esto, cuando ves un mosaico, los detalles. ¿Qué nos recomiendas que debemos fijarnos cuando veamos un mosaico? Pues hay que pararse porque sobre todo lo ha hecho una persona y muchos ya no están y es un recuerdo de gente que han vivido de verdad y que no está hecho por una máquina ni nada. Y yo soy una persona que me encanta la tecnología y trabajo ahora mismo muchísimo con la tecnología, ¿no? Pero sí que es verdad que la tradición no hay que perderla. Y la cerámica es lo más puro, sinceramente un arte muy puro y se nota los trazos, se nota las pinceladas, se nota que no es limpio, que no es una cerámica que parece que no ha pasado por el tiempo, sino se nota que hay historia, ¿no? Y cada época los colores son distintos, ¿no? Y se nota. Sí, Sin embargo, tú consideras que a lo mejor se puede llegar a valorar más un cuadro, que es más efímero, que una cerámica. Sí, pero porque yo creo que el cuadro, nos creemos de que el formato en sí, muchas veces le damos más importancia al formato o la técnica a la realidad de la obra. Es decir, grandes pintores han hecho cerámica, Picasso, Miró, Sí, cierto. han hecho cerámica, pero se le da el valor Al cuadro. al cuadro y no a la materia. Yo siempre digo que hay que darle más importancia al artista que al formato, ¿no? O que a la técnica que vaya a usar. Entonces, no porque sea de oro va a valer más que algo que tú lo hagas de cartón. Entonces ahí es donde yo siempre defiendo que no vale. Y en la cerámica ocurre un poquito esto. No hemos encasillado de que la cerámica es para fachada y perfectamente una buena pintura en una loza o en un azulejo dura más y puede quedar igual de bonita que un cuadro. Hay verdaderas obras de arte, Sí. una obra civil, no Vamos, solo religiosa. La iglesia, por ejemplo, en Portugal tiene grandes obras. Y tú recorres Lisboa y Portugal y te encuentras iglesias completamente revestidas y son auténticas joyas. Vamos, y los pintores no se puede decir que sean malos, al revés. Por encima tienen un conocimiento de los colores que posiblemente en la pintura no lo tiene. Es decir, cuando yo pinto cuadros, porque yo pinto cuadros también, soy artista y hago ornamentación y diseño y pinto. Pero la cerámica, lo que me saca a mí la cerámica no me la saca, por ejemplo, la pintura, porque es que me pongo malo. Te satisface más. No me satisface más, sino es conocer que tú no lo conoces. Es la grandeza, porque el horno, el fuego, el que firma por ti, no firmas tú. Ah, sí. Claro, tú no, cuando tú pintas la cerámica, no está terminada. El fuego es el que te firma, el que te sella todo. Es decir, tu arte es efímero. Y cuando tú lo metes en el horno cambian los colores. Es decir, tú pintas, por ejemplo, en azul y cuando estás pintando en azul estás pintando violeta. Y después se convierte en azul. O estás pintando en negro y es cobalto y se convierte en azul también. Porque estamos hablando de un óxido. O estamos hablando de un colorante y es morado. Y luego se convierte en azul. Entonces esa magia del propio fuego que te cambia los colores, tú nunca llegas al 100% a tener el control. De una obra sí, de una obra tú dices hasta aquí y se acabó. En la cerámica tú no puedes decir hasta aquí porque necesitas darle a un botón o meterle yesca o meterle fuego, ¿no? Más calor o menos calor, más cocción o menos cocción. Entonces, tú no solo tienes que tener en cuenta el dibujo, el diseño, el tema, tienes que tener en cuenta el acabado final, cómo va a quedar. Y en parte eres científico también, eres químico. Claro, tenemos un conocimiento de la química que otros tipos de profesiones las tienen. Pues tenemos que saber un poquito de formulaciones y de historia para saber combinar y de saber que hay esmaltes que según que es fundente o que no fundente, pues a lo mejor hace un tipo de relación unas con otras o pueden contaminarse o directamente tú haces una obra de 60 o 70 piezas y se te rompe el horno. Adiós. Y eso ocurre, y a mí me ha ocurrido. El ceramista que diga que nunca le ha ocurrido es mentira. Es decir, porque tú compras una loza y la loza viene, por ejemplo, con una pequeña mota de oxígeno dentro de la propia loza, tú no la notas ni al sonido. Cuando la metes en el horno le da calor y se rompe. Cruje por ahí. Claro. Y tú cuando abres el horno, pues te encuentras la sorpresa. Pero hablando de los cuadros y hablando de los resultados finales, el material del cuadro es más efímero que el material del mosaico. Claro, es decir, eso está clarísimo. En el tiempo va a durar más un cuadro en cerámica que el lienzo. Sí, por supuesto. Hoy por ahí la historia humana la conocemos por la cerámica. De eso desde los primeros seres humanos que ya hacían conchitas y hacían utensilios de barro,
como temas mitológicos, hacían temas mágicos, el tema de la fertilidad, todo ese tipo, para curar y todo el tema, lo hacían con piezas de barro. Y conocemos hoy muchísimas cosas por el tema de ese tipo de utensilios. De las ánforas, las vasijas, todo el tema. Los lienzos necesitan un mantenimiento en temperatura, en restauración, que los azulejos no necesitan. No, si están bien cocidos, no necesitan más duran nada. cientos de años. Mientras que esté bien pegado, ahí están las grandes tecelas y los grandes mosaicos romanos, que cómo están. Y tú ves los colores y hoy por hoy, y hay algunos que están, que tú dices, digo, es que no pasa ni el tiempo por él. Cierto, porque se han enterrado, se han limpiado, se han quitado, le han echado un poquito de agua, ya está. Exacto. y han recuperado el color. Es cierto, porque los romanos no solo hacían tecelas de piedras, también hacían tecelas de cerámica. Sí, claro. ¿Qué otros trabajos desarrollas en tu faceta artística? Dentro de mi faceta artística estamos de asesor artístico para hermandades, que es un producto también muy innovador, que estamos haciendo. Hemos creado la primera gestoría nacional de asesoramiento artístico. Es un poquito complejo, pero sí que es verdad que cuando se vaya introduciendo el producto ya llevo varias hermandades asesorándolas y la verdad que está dando grandes resultados. En tus conocimientos, tanto del mundo cofrade como del mundo religioso, como del mundo decorativo, es que todas las facetas. Claro, porque el tema religioso yo soy cofrade desde chiquitito y siempre he tirado por esa rama, entonces la conozco muy bien y el conocimiento de estas varias juntas de hermandades y todo el tema, pues, y con el tema de mi trabajo, pues lo que he hecho es Has hecho una combinación muy enriquecedora. Sí, la verdad que sí. De ambas me he cultivado, la verdad. ¿Y en obra civil qué podemos ver? Obra civil, hasta hacemos un poquito lo que comenté, la fuente de ahí de Tebas, no, la fuente no de Tebas, no, del Burgo, y muchísimas obras civiles. La verdad que estamos para el ayuntamiento, hemos trabajado varias cosas para el ayuntamiento, en Melilla, en Almería, los ayuntamientos recurren a ti y te dicen la idea que ellos tienen y tú haces un diseño de acuerdo. Sí, depende. Con arte contemporáneo, letreros, he decorado también muchos bares, sobre todo estoy decorando muchísimos bares, la verdad, porque la cerámica es un elemento muy decorativo, que se puede aprovechar muchísimo, y ahí estamos. Y también, bueno, los ayuntamientos, depende en qué zona o qué de esto, pues lo toman un poquito como arte vandálico y estamos ahí luchando también un poquito para darle un poquito. Sí. Pero si la decoración que da un azulejo no la puede dar un metacrilato. Ya, pero hay alguien, como digo yo, no sé quién, que ha considerado de que la cerámica es agresiva para las edificaciones, y cuando es un elemento que está completamente diseñado para ese tipo de historias, para el recubrimiento de edificaciones o de solería, de historias, pues ahora parece ser que esto es un elemento agresivo sobre las fachadas de protección supuestamente del PEPRI. Y no saben que al revés, que encima zonas que tú vayas a tapar con solería, si hay algún tipo de pintura que tú no vayas a rescatar, se conservan mucho mejor sobre ese tipo de soporte que poniéndole otro tipo de soporte. Al cual tiene que taladrar 5, 6, 7 centímetros, donde sí está la obra, y si la estás dañando, mientras que en una cerámica simplemente la pegas y como mucho perderá medio centímetro, al cual no hay ningún tipo de obra. ¿Y el acabado? Y el acabado es tradicional, muy popular, y que yo creo que encima es turístico. El arte es turístico. Declararlo vandálico me parece un poco ignorante. Sí, por ejemplo, ignorancia, no vamos a hacer publicidad, no voy a decir el nombre del bar, pero allí en calle Granada Peatonal tenemos un establecimiento al cual no tenían cerámica, y allí todo el tema de turismo pasa muchísimo y la gente se van a hacer fotografías. Yo creo que un acto vandálico la gente no se van a parar a hacer fotos, y yo creo que ese mosaico ha llenado mucho la calle, vamos. Yo lo que pasa es que aquí no traigo fotos, pero vamos, que se puede ver la foto del antes y el después, de que cuando no había a que hay, la verdad que no hay color. Y más ahora que estamos apostando en Málaga. Además, cuando hemos hecho una cerámica muy tradicionalista, porque lo que pintamos fueron carteles antiguos encima de la propia Semana Santa de Málaga y de ferias y de todo el tema popular de Málaga, de fiestas. Y estamos apostando por un turismo cultural, pues, pero hay que fomentarlo, no se le puede. Sí, no, pero después estamos poniendo mucho acero corte y poniendo mucho metraquilato, que yo no estoy en contra del metraquilato, ni del Dibón, ni del PVC, ni etcétera, pero. ¿Y eso por qué? ¿Por los precios? No, ¿O por la moda? No lo sé, ellos están que nos quieren tocar fachadas, quieren ser muy tradicionalistas, quieren ser guardar una cosa cuando están atacando otra. Y a mí me afecta, es decir, a mí personalmente, para mi oficio y para otros compañeros como Pablo Romero, etcétera,
pues nos está afectando, sinceramente, porque no podemos ejercer nuestro oficio porque ya la gente duda de encargar una cerámica. Y cuando encima, justamente delante del mismo bar al que yo he decorado, tienen otro decorado y no lo han denunciado. Entonces, pero al margen de que te afecte o no, que es muy respetable, te respetamos mucho, para los que somos profanos, el acabado de un mosaico de azulejo bien dibujado, la belleza que no tiene, es un metacrilato. Hombre, la belleza que tiene y respeto, encima artísticamente hecho a mano. Es decir, por más tecnología que tú le puedas añadir al tema, cuando un trabajo es a mano, entonces es una joya. Entonces, claro. Y eso crea turismo. Lo que no va a crear turismo es una placa de PVC, eso está claro. Porque un cuadro, ¿cómo lo haces tú para plasmar esos dibujos que vemos tan policromados, tantas rocallas? ¿Cómo se consigue en un azulejo plasmar eso? En primer lugar, se hace siempre un boceto principal, ¿vale? Un boceto, unos anclajes, unos esquemas, ¿vale? Que hoy por hoy ya se están usando muchos temas de tecnología, donde yo trabajo muchísimo, en temas de tablet, de ordenador, ya así yo... El diseño. Yo el proyecto ya sobre tablet, sobre el móvil, yo tengo mi móvil y trabajo ya y proyecto a través de él, yo ya el papel apenas lo uso. Pero sí que es verdad que luego pero luego pasarlo a los azulejos. Luego pasarlo es otro tema. Claro, luego pasarlo sí que hay que pasar la mano y depende qué técnica, es decir, porque hay varias técnicas, está la sobrecubierta, bajo cubierta, tercer fuego, técnicas mixtas, que es la que yo realizo mayormente. Tercer fuego, que es el tercer fuego es que cuando tú tienes la loza ya viene con un fuego, es decir, la loza ya viene cocida a una cierta temperatura, luego tú lo que haces es justamente darle un baño, esmaltarlo, ¿vale? Da igual que sea transparente o sea opaco, es decir, un esmalte blanco, por ejemplo, tú lo pintas, lo coloreas, y el tercer fuego es que cuando una vez que salga, pintas con otro tipo mayormente de cerámica grasa se llama, ¿vale? Con un aceite y unos esmaltes. Y es el tercer fuego, ¿por qué? Porque tiene que ir 3 veces al horno. ¿Vale? 3 veces tiene que ir claro. al horno. Ahí viene el tercer fuego. Un mosaico, por ejemplo, de 2 metros de ancho por 1 de alto, ¿cuántos azulejos puede llevar? Pues depende si es de 15 por 15, 20 por 20, hay varias medidas, pero mayormente estamos hablando de unas 100 piezas. Unas 100 piezas. Sí. Y tienes que pintarlas, pasarlas a una por una. Una por una. Sí. Eso no hay tecnología, el pasar el dibujo a una por una, no. Por mucha tecnología que haya, no. Eso es artesanía pura. Sí, eso hay que trabajar. Si eres cuerda seca, tú tienes que pasarlo a lápiz, tienes que pasarlo después ¿Qué es la cuerda seca? La cuerda seca es una de las técnicas muy antiguas, ¿vale? Que es de hacer una reserva. Entonces tú con el lápiz haces un dibujo, lo delineas. Entonces hay 2 tipos de fórmulas de cuerda seca. La típica antigua era con un tipo de grasa, era con manganeso y con unos aceites. Creaba una pasta, ¿vale? Y pintaba y perfilaba el contorno y luego con los esmaltes colorantes rellenaba esos huecos. Entonces esa es la cuerda seca, ¿vale? Y todos los azulejos, 100 piezas. Las 100 piezas, pues lo tenía que decorar con todos los dibujos, los entrelazados que se hacían en esa época, pues tú. Tienen que coincidir. Claro, y tienen que coincidir. Y numerarlos después para que no se te olviden. Cada uno tiene su truquillo, sus numeraciones, su historia. No dejan de ser 100 piezas. No dejan de ser 100 piezas. Puedes tener el truco que quieras. Claro. Eso en un lienzo no ocurre. Sí. Y luego está la cuerda seca moderna, que es a través del lápiz, es decir, un lápiz graso, de punta fina mayormente, se va perfilando muy fuertemente para que luego el esmalte pues no sobresalga, porque el agua con la grasa pues hacen reacción, entonces se deja la reserva. Luego las vuelve a pasar otra vez. Y luego luego lo colorea y lo pasa al horno, está. Y el tercer fuego sería si en un momento dado que tú ya tienes ese tipo de piezas, quieres recolorear o repintar, es decir, con otro tipo de pigmento a otra cierta temperatura. Estaríamos hablando de 750 grados, donde mayormente se hacen muchos lustres, se meten dorados, plata, anacarados, y se hacen otro tipo de pigmentación, sobre todo la cerámica francesa, de ahí viene el tercer fuego, sobre todo no sé si la habréis escuchado, la cerámica de Cebres, la famosísima cerámica de Cebres, de Burdeos, todo ese tipo de cerámica que se trabajaba sobre todo en porcelana. Son las técnicas que es la porcelana europea, de ahí viene la porcelana europea. De Cebres, de Burdeos, de allí de... Y aparte haces otro tipo de elementos, como vasijas, como... Ya lo que vaya pidiendo el cliente, mayormente. Lo que pasa es que ahí sí que intentamos de que las piezas sean hechas por otro tipo de alfareros. Yo ya no tengo torno, no tengo trabajo, pero sé hacerla porque la aprendí. La cocción y la terminación es tuya. Pero la cocción y la terminación es mía, sí. Yo ahora mismo lo que estoy intentando estoy trabajando mezclando técnicas, es decir,
sobre piezas muy tradicionalistas, las típicas jarritas, el típico ánfora, el típico lebrillo, con su aguamaní, etcétera, etcétera, pues le damos unos acabados mucho más modernos, con unos dibujos más de arte contemporáneo, muy coloristas, y ahí estamos trabajando un poquillo en buscar la cohesión entre lo más moderno y lo tradicional. Entonces trabajas tanto lo cofrade y lo tradicional como los diseños modernistas. Sí. ¿También te gusta a ti ese tipo de diseño? Siempre, yo creo que tenemos que ir de la mano de mantener la tradición y la modernidad actual, es donde nos estamos moviendo. Entonces hay que ir un poquito de la mano. Me encanta estar en los dos elementos, me siento cómodo. Imagino que cada uno te aportará una cosa diferente. Sí, totalmente. Y bueno, un detalle es que uno se importante. cansa mucho también a lo mejor de pintar santos. De repetir, ¿no? Claro, entonces, no, es porque son trabajos muy metódicos, muy de esto, y a lo mejor la otra cerámica es mucho más. Cuando estamos hablando del arte contemporáneo te deja mucho más libertad de expresión, te mueve, entonces es para, sobre todo los trabajos, sobre todo para desestresarme. La creatividad, ¿dónde la expandes más? ¿En lo moderno o en lo tradicional? Tu creatividad, como tú dices, bueno, aquí voy a crear yo. En ambos dos, porque con el tema del diseño, al fin y al cabo, cuando tú estás creando una ola, la creas propia de ti. Y el auto también, es decir, las dos, yo no, lo creativo va en mí. No pierdes oportunidad. No, la creatividad es que es la marca mía, es decir, de distinción. Siempre digo, hay artistas que se definen por alguna cosa, ¿no? Yo me defino, creo que lo que se me puede definir mejor es como creativo. Sí. Porque hacemos todo tipo de cosas. Gané el 110 aniversario, el logotipo del 110 aniversario de Málaga Club de Fútbol, ahora que está de moda, desgraciadamente, por la situación del tema. Gané el logotipo. ¿Lo hiciste tú, el logotipo? Sí, el logotipo lo hice yo y gané un concurso libre que nadie me conocía, nadie me dijo nada. Sobre más de 800 diseños. Sobre 800 ganó el tuyo. Sí. Pues eso ya es grande, ¿eh? 800, sí. Eso es mucho. Tengo el primer premio de decoración de fachada de caseta de feria de Málaga. Es decir, que tengo bastantes cositas civiles y... O sea que en las casetas de feria también vemos tu trabajo. Sí. Sí, pues se pueden ver trabajos míos en la caseta de feria y ahora, si Dios quiere, poquito a poco podemos decir que vamos a decorar unas carrozas de feria para los Reyes Magos. Y me motiva muchísimo porque al fin ya creo que he tocado todos los palos. Qué interesante. El carnaval también, por cierto. Hice el tipo para una comparsa hace 2 o 3 años. Hice todo el tipo y la escenografía. También la creé yo. Pues me gusta tu vandalismo, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, una cosa muy interesante, ¿dónde tienes tu taller? Mi taller lo tengo en mi estudio, que me gusta mucho definirlo como estudio. Como estudio. Sí. Bien. Antes le decía el taller y ahora ha evolucionado. Pues la verdad que ha cambiado un poco estéticamente, le hemos metido un poquito de mano y de ahí ya le cambié el nombre. Yo antes le decía taller o le decía Zulo, pero estaba decorado de otra manera y ahora sí que es verdad que le hemos dado otro toquecito un poquito más sofisticado, entonces le llamo estudio. Y lo tenemos en calle Sagunto. Y allí donde para el que quiera, pues tiene su casa. Y además ahora Fernán, nuestro técnico, nos va a poner el teléfono de contacto aquí debajo para cualquiera que quiera contactar contigo. Para cualquiera que quiera un retrato o alguna cerámica o cualquier historia, pues encantadísimo. ¿Y qué proyectos tienes para seguir trabajando? Pues proyectos ahora mismo estamos de baja paternal. La verdad que ahora mismo estamos para ello. Enhorabuena. Pero nada más que terminemos, estamos con el tema de la Navidad y de varios mosaicos como el de Peñarrubia y varios diseños con muchas hermandades. Con el tema de asesoramiento estamos haciendo varios estandartes, guiones y no paramos con el tema de hermandades. Siempre hay algo. Y muchas reuniones que estamos ahora. Y ahora mismo estamos también metidos, que si Dios quiere, el 31 de octubre relanzamos un nuevo negocio innovador en el mundo cofrade, que es Arimatea, que yo creo que va a dar mucho que hablar en el mundo cofrade por lo innovador que es. ¿Ah, sí? ¿En qué consiste? Pues sobre todo es exclusivamente para los artesanos. Es un producto muy para los artesanos. Porque sí que es verdad que como trabajamos con las manos no tenemos mucho tiempo para estar pendientes de las redes sociales, entonces hemos intentado de que todos los artesanos puedan estar en un mismo círculo donde sea mucho más fácil de que las hermandades, la gente particulares que muchas veces quieren hacer algo particular para sus propias casas, pues digan, ¿dónde puedo conseguir un bordador? ¿Dónde puedo conseguir alguien que me haga o me restaure? Claro, pues, eso te iba a decir, sí, que aunque sea para artesanos, claro, los demás podemos también cotillear un poquito. Eso está hecho para que todo el usuario, todo el mundo que quiera va a poder visitarlo y va a poder ver una agenda enorme de artesanos. Y van a ver vídeos, van a ver fotos, van a ver cosas muy interesantes. Por lo que me dices, va a abarcar varios gremios de trabajo. Sí, va a estar las hermandades, va a estar las bandas musicales, va a haber empresas colaboradoras dentro de Arimatea
Los artesanos vamos a meter bordadores, orfebres, Dentro de del todo. proyecto Arimatea van a entrar todos los gremios referentes al mundo Todos cofrade. los gremios, todos, hasta Dorado. los belenistas también. También los belenistas. Que hay verdaderas joyas. Yo tengo un amigo, Javier de Alba, sevillano, que es un sastre de miniatura, de belenes napolitanos, que hace verdaderas joyas en miniatura, vamos, es que se deja la vista en ellos. Ha habido mucha tradición en eso de hacer belenes y figuritas aquí en Málaga, Sí. de barro, de cerámica, Los decoradas. famosos barros malagueños, Los famosos barros malagueños. ¿Por qué eran tan famosos los barros malagueños? porque eran buenísimos. Eran muy buenos, ¿no? Eran unos moderados. No se trabajaba en otro sitio ¿Eh? el barro malagueño. No, porque eran populistas, eran tradicionales de la época. Tú ves que era como las imágenes que tú ves hoy por hoy por los móviles, por lo que sea, pues antiguamente se hacían imágenes en barro, Y para que la tenían gente una- pudiera ver todos los bandoleros, los toreros, las mantillas, todo eso. En la época de la España romántica, cuando venían los viajeros extranjeros, que todavía no estaba desarrollado el turismo, se llevaban un barro malagueño de recuerdo, Claro, totalmente. Ahí está el Museo de Artes Populares, allí en... que ha conseguido recopilar unos cuantos, no Sí, todos. allí tiene unos pocos, porque justamente allí es donde se vendían, justamente al ladito, allí en Portanueva se vendían, estaba allí en los carruajes, donde se venían fabrica. todos los pueblos, Sí, exacto. y ahí es donde se Entraban vendían. por el camino Antequera, Claro, el camino recorrían. Antequera, y allí donde vendían los propios barros, y Pero se fabricaban parte de ellos en la colonia Santinés claro. y otra parte en otros, pero más que ya en la colonia Santinés, ¿verdad? La colonia Centenés es que se hizo muy alfarera, es que es un barrio alfarero. Desgraciadamente se ha perdido, pero sí que se ha perdido en parte. Pero como Triana se sigue manteniendo como el barrio alfarero, ¿no? Y ha perdido muchos alfares, desgraciadamente ha perdido grandes nombres como Menzaque, se llegó a perder. La colonia Santinés que está muy relacionada con nuestra comarca de Guadalhorce, porque la fundó don Francisco Viana Cárdenas, cartameño, y vinculado con el mundo de la expansión de la Málaga de finales del 19, se lo vendió a un coineño, a don Modesto Escobar. Claro. Muy Es que vinculado con nosotros. está todo muy enlazado. Y los barros de Coín han sido muy buenos también para trabajar. Y siguen ¿no? siéndolo. Siguen siendo los barros de siguen Coín. siendo los colores típicos, los suyos, los verdes, los amarillos De y aquí los de azules. la tierra nuestra ha sido muy rica. Es que es muy rica, en arcilla. Sigue siendo rica. Sigue Yo siendo muy tengo rica, yo sí. tengo el defecto de decir, ha sido muy rica, pero tú me corriges, dices que sigue siendo rica. Lo que Sí. pasa es que no la trabajamos, ¿no? No, porque se van perdiendo cosas, porque entendemos de que como es es normal, es decir, siempre digo, es normal porque ya una cosa que era un utensilio diario, de costumbre, pues hoy se ha convertido simplemente en algo decorativo. Entonces, desgraciadamente no tenemos el uso diario y eso se va perdiendo. Entonces, para poner un plato en una pared, Claro. a un plato que tú usabas cotidianamente al comer, pues eso se van perdiendo. Entonces, desgraciadamente, antes había muchísimas alfares porque era algo cotidiano que se iban rompiendo, porque sí es verdad que la cerámica, Claro. al uso normal, el roce de una con otra se pegan, se rompen, porque sí que Lógico. es verdad que la cerámica en ese aspecto sí que es frágil, siempre lo digo, la cerámica, pues, los roces y todo el tema. Entonces la gente se producía mucho y se vendía, se rompía, se arreglaban. Pues yo tengo una cerámica cartujana de hace 100 años de mi bisabuela, de mi bisabuela con grapas zordadas. Las lañas, que le llamaban. Claro. Los lañeros. Claro. Los lateros. Por eso, entonces, esas cosas desgraciadamente pues se van perdiendo. Entonces, como ya lo tenemos como temas de decoración, pues se pierde un poquito. Y que nos invade el abaratamiento de la fabricación en serie. Nos invade. El mundo va más a otro ritmo, sinceramente. invade. El mundo va más a otro ritmo y tenemos que seguir manteniendo cosas, pero sí que es verdad que nos tenemos que añadir un poco al ritmo que vamos. Sin embargo, eso hace que valoremos un poco más ese mundo artesano, que sepamos el trabajo que tiene, que no es lo mismo que una pieza en serie, que eso es Es que la riqueza humana. producir como churros. Pero es que la riqueza humana, al fin y al cabo. Hoy vemos las grandes catedrales nuestras, hoy por hoy son de cristal y de acero, y ahí están los rascacielos. Esas son las grandes catedrales de hoy en día. Y los puentes. Puentes y catedrales de rascacielos. Antiguamente, pues estaba Notre Dame, estaba Sí. la Catedral de Sevilla. Las grandes obras titánicas. Y después, pues si nos ponemos así, nos metemos ya en las pirámides, etcétera, etcétera. Tela. Entonces, en cada época, pues tenemos nuestro mundo y nuestra historia. Entonces, Muy bien, Daniel, pues vamos a estar muy pendientes de todo esto que nos has dicho, de los proyectos, ¿cómo se llama? Arimatea. Arimatea. Estaremos pendientes para todos los amantes del mundo cofrade, para los amantes de la cerámica religiosa y civil. Hemos aprendido mucho de ti, hemos Muchas aprendido de gracias. esos detalles. Te agradecemos mucho que nos haya visitado, nos haya abierto tanto los ojos. Y como yo sabía que tú eres un gran artista que no nos iba a decepcionar, hemos decidido hacerte
un reconocimiento. Muchas gracias. Un reconocimiento a la excelencia, el premio Tú haces Guadalhorce. Muchas gracias. Pues allí lo pondremos, justamente allí lo enmarcaremos y lo pondremos allí en nuestra pared. Muchas gracias por Con mucho acompañarnos y a todos ustedes muchas gracias por habernos seguido y nos vemos en el siguiente programa.